en principio. ¿Se ve bien? Perfecto. Bueno, como les decía, les doy la bienvenida a la clase número 2. Primero un muy breve y muy por arriba repasito de lo que vimos la clase pasada. En la primera clase hablamos de 3 ingredientes centrales para lo que va a ser el modelado en neurociencia con Deep Learning. Por un lado, los modelos que vamos a usar. En particular hablamos bastante de las redes convolucionales profundas, estos modelos que tienen distintas capas secuenciales que van procesando características cada vez más abstractas y más globales de una imagen, por ejemplo. Hablamos de algoritmos para entrenar esos modelos, fundamentalmente el algoritmo de retropropagación, que es una manera de poder calcular derivadas simplemente de cualquier función, en particular el modelo es una función, de modo de poder ir cambiando los pesos del modelo, los parámetros del modelo para progresivamente resolver cada vez mejor una tarea. Y por otro lado hablamos de la implementación, que tiene que ver con cómo particularmente se hace esa cuenta de la retropropagación, y hablamos de 2 bibliotecas centrales, que son PyTorch y TensorFlow. Una de Google y la otra de Facebook. Hoy se me ocurrió poner acá las fechas para dar un poco más de contexto por algunas cosas que vamos a charlar después, pero fíjense, TensorFlow aparece en noviembre de 2015, PyTorch en septiembre de 2016. Son herramientas muy recientes, así que hay que tener eso en mente. Bien. Ahí casi me pongo a hacer entrar a la gente, pero no, me calmo. Y además de los modelos con propagación hacia adelante o feed-forward, vimos que había otro tipo de modelos que eran las redes recurrentes, en donde la información no se propaga en forma de cascada solamente hacia adelante, ¿no? de la imagen hacia la salida, sino que podemos recibir información que es variable en el tiempo. La red funciona como un sistema dinámico que va mezclando esa información que recibe del mundo exterior con los estados propios de la red a tiempos anteriores. Y esto nos permite tener sistemas con memoria y operar de manera un poco más similar a cómo funciona el cerebro en muchos aspectos. Vimos que también podíamos entrenar este tipo de sistemas, ahora con el algoritmo de retropropagación en el tiempo. Y bueno, y todo esto se puede hacer con las mismas bibliotecas. De hecho vimos que si quieren hacer un ajuste no lineal, minimizar una función, y no sé, hay muchísimos problemas que en otro momento hubiéramos necesitado una gran batería de cosas que ahora se pueden hacer todas con este tipo de bibliotecas. Hablamos de los tipos de problemas que enfrentamos en Machine Learning, el aprendizaje supervisado o no supervisado, según si tenemos información sobre los datos. Por ejemplo, si queremos clasificar perritos de gatitos y tenemos fotos en donde alguien en el conjunto de entrenamiento nos dijo este es un perro, este es un gato, ese sería un ejemplo de aprendizaje supervisado. Esas etiquetas juegan las veces de un supervisor, de un maestro que nos dice, bueno, esta foto es de esto, esta foto es de lo otro. Pero también vimos que había métodos no supervisados. Hablé muy por arriba de eso, por ejemplo, reducción de la dimensionalidad. Hoy vamos a entrar más en detalle en esto, así que no lo charlo mucho ahora. Y también existe otro campo que es el aprendizaje por refuerzos, en el que no nos vamos a meter en este curso y daría para cursos enteros por su cuenta. Bueno, como les decía, las arquitecturas que vimos con procesamiento hacia adelante o las recurrentes. Hoy arrancamos entonces con el campo que diría fue uno de los más influyentes en esto del modelado del cerebro utilizando inteligencia artificial, que es el modelado del sistema visual. ¿Por qué? Porque por un lado el sistema visual en primates es uno de los sistemas más estudiados y con más larga historia. Por otro lado, dentro de los primeros grupos que se metieron a trabajar en esto venía mucha gente de la visión computacional, entonces tenían experiencia en estos temas, y eso llevó a que, digamos, como que el primer empujón fuerte por fuera de lo que es aprendizaje por refuerzos viniera del campo de modelado del sistema visual. Entonces vamos a empezar con modelos de visión.
arquitectura feedforward, o sea, de procesamiento hacia adelante, y aprendizaje supervisado. Este va a ser el punto de partida para hoy. Entonces, de lo primero que les voy a contar es de los modelos así llamados goal-driven, o guiados por objetivos. Ya la clase pasada les había contado algo de que las ideas con las que vamos a trabajar en realidad son como una versión 2.0 de ideas bastante viejas en la neurociencia computacional, que es que, pensar en que el cerebro evolucionó durante muchísimo tiempo para realizar las tareas que necesitamos para sobrevivir, en particular la percepción y la percepción visual, son cosas que son necesidades muy antiguas, muy preservadas en los tiempos evolutivos, y por lo tanto tenemos la sospecha de que, perdón, se está metiendo ahí ruido. Bueno, sigo. Tenemos la sospecha de que el cerebro en este sentido o es óptimo procesando información visual o está muy cerca de la optimalidad. Y entonces, una forma de tratar de entender qué es lo que está haciendo el cerebro es buscar la optimalidad de modelos que busquen representar la información visual y usando la optimalidad como principio guía, encontrar propiedades que nos interesan aprender sobre el cerebro. Un ejemplo clásico de esto, pre-era Machine Learning, es el famoso trabajo de Olshausen and Field, en donde estas representaciones tipo filtritos de Gabor, como se observa en los estímulos preferidos de neuronas de B1, emergían simplemente como una forma óptima de representar imágenes naturales usando un número reducido de filtros. La idea ahora es llevar estas ideas de optimalidad, pero en la era Deep Learning. Van a ver que durante estas dos clases voy a intentar hacer tres cosas. O sea, por un lado, voy a hablar del tema en cuestión y generar intuiciones al respecto. Por el otro lado, de cada una de las ideas importantes, voy a ir tomando los papers más influyentes y van a ver que tienen un link a cada uno de los papers, de manera que, más allá de discutirlos acá, sepan a dónde ir a buscar después, las diapos les quedan en el Slack, así que todo este material les va quedando. Estos trabajos que vamos a ir presentando tienen las ideas fundamentales, fundacionales del campo, así que está bueno tenerlos a mano. Y el tercer objetivo va a ser, voy a ir poniendo caritas a quiénes son las personas que, digamos, que realizaron estos trabajos, como para que vayan teniendo una idea de cuál es la comunidad, de dónde viene la gente. No hay mucha gente a nivel mundial todavía trabajando en esta intersección entre neurociencia e inteligencia computacional. Está creciendo muchísimo y muy rápido, pero todavía es como que hay grupos bien definidos y nombres así muy canónicos. Entonces, para que también tengan una idea de a dónde ir a buscar en el futuro y se vayan familiarizando con el campo, voy a tratar de incluir la información de quiénes son las personas que están detrás del desarrollo de estos modelos. Y sin duda, dos de las personas más influyentes son Yamins y Di Carlo, originalmente los dos de MIT. Y en este perspective, básicamente sientan las bases sobre cómo va a ser la filosofía de lo que vamos a hacer en modelado en neurociencia con inteligencia computacional, y cuáles son las buenas prácticas, cuáles son, digamos, de qué manera deberíamos manejarnos para hacer este tipo de estudios. Entonces, vamos a tomar este primer trabajo como, no sé, como un principio rector, como una guía. La idea central que va a ser transversal a lo que vamos a ir viendo es la siguiente. Queremos, de alguna manera, aprender sobre, bueno, qué están haciendo distintos componentes de un sistema natural, en este caso la corteza visual. Acá hay un esquema del camino del flujo de información en la corteza visual, y un esquema con las distintas áreas, ¿no? La retina, el núcleo geniculado lateral, B1, B2, B4, y así sucesivamente. Y la idea va a ser generar modelos a partir de Deep Learning en donde yo pueda mapear los componentes de mi modelo de Deep Learning con los componentes del cerebro. Entonces, en estos estudios, tanto el sistema natural, o sea,
un cerebro como el sistema artificial van a recibir la misma información de entrada. Si es una imagen, bueno, la red neuronal va a recibir como input esa imagen y el cerebro, en este caso de un animal o de una persona, va a recibir el mismo input porque van a estar viendo esa imagen. Y vamos a tratar de hacer un mapeo entre el cerebro y el sistema artificial cuando ambos reciben la misma imagen. Entonces ellos definen tres criterios centrales o tres máximas de qué es lo que deberíamos lograr con este tipo de estudios. Vamos a resumirlo. Uno es tener computabilidad para cualquier estímulo. ¿Qué queremos decir con esto? Que no me alcanza con definir las respuestas en mi modelo para un conjunto muy particular de estímulos, ¿no? No sé, no quiero definir cómo responde el modelo ante estímulos de Gabor o ante patrones de rayas y nada más, como en algún momento fueron los modelos de neurociencia computacional más clásicos. Quiero poder meterle cualquier imagen al modelo y que el modelo pueda calcular las respuestas de la red para cualquier estímulo. 2. Queremos que haya una mapeabilidad, o sea, una biyección, si quieren, entre componentes del modelo y componentes del cerebro. O sea, ciertas capas del modelo convolucional se van a tener que corresponder con áreas bien definidas del cerebro. Y 3, predecibilidad de las respuestas para distintas neuronas y estímulos. Entonces, utilizando estos modelos, yo voy a querer poder predecir cuáles van a ser las respuestas ahora en el sistema neuronal, no en el modelo artificial, para distintos estímulos, ¿no? O sea, si yo tengo un buen modelo, por ejemplo, del sistema visual, yo debería no solamente poder reproducir las respuestas de las neuronas ante imágenes conocidas, sino predecir cómo se va a comportar, cómo se van a comportar esas neuronas ante estímulos nunca antes vistos. Eso va a ser, digamos, un objetivo de máxima, si quieren. No siempre vamos a poder llegar al nivel de neuronas individuales como vamos a ver ahora, pero en principio hacia ahí apuntamos. Entonces, plantean además tres niveles de comparación. Por un lado, consistencia en la información relevante a una tarea. Es decir, queremos que el modelo, si lo evaluamos desde el punto de vista de la percepción o del comportamiento, se comporte de forma similar a cómo se comporta una persona o un animal mientras está resolviendo la tarea. O sea, consistencia a nivel perceptual, comportamental. Nivel 2, un poco yendo más hacia lo neuro, vamos a querer tener una similitud de representación poblacional. Esto va a quedar un poco más claro con los ejemplos, pero básicamente queremos que a nivel de poblaciones de neuronas, las respuestas de la región neuronal de interés y las respuestas del modelo sean compatibles. Y el nivel 3, el nivel más detallado, es poder intentar predecir las respuestas de neuronas individuales. Ese sería el objetivo de máxima. Bueno, entonces, hasta ahí tenemos cuáles son nuestros objetivos, cuál va a ser la forma de pensar, pero ¿cómo vamos a proceder para encontrar esos modelos, para encontrar modelos útiles? Bueno, en este momento se planteaban dos opciones. Por un lado, usar datos fisiológicos para encontrar parámetros adecuados. Es decir, si yo puedo hacer experimentos fisiológicos, ir midiendo conexiones sinápticas, respuestas ante distintos estímulos y demás, tratar de usar esa información directa de origen biológico para definir los parámetros de los modelos. Esa sería una opción en principio. Pero lo que argumentaban en aquella época Yamins y Di Carlo es que lamentablemente no nos alcanza la cantidad de datos y no nos alcanza la cantidad de datos como por un par de órdenes de magnitud para poder, digamos, ajustar todos los modelos que tendría que tener nuestro modelo del cerebro. Imagínense que, digamos, si quisiéramos hacer algo muy, muy detallado, básicamente tendríamos que conocer las propiedades de todas las neuronas en un sistema y sería súper complejo, ¿no? Entonces, esto parece ser difícil. Lo que plantean como alternativa entonces es lo que les decía, que es entrenar redes para objetivos computacionales específicos, o sea, entrenar una red para resolver una tarea que sea ecológicamente relevante
para el cerebro o para la porción cerebral en cuestión, y ver qué representaciones emergen. O sea que esta idea de optimalidad a lo mejor nos salva de tener que meter a mano tanta información experimental. Muchas cosas vamos a usar, pero vamos a tratar de utilizar información a nivel grueso porque no vamos a tener disponible conexiones individuales y demás. Pero bueno, entonces lo que ellos proponían en aquel momento era ir por estos modelos que se llaman goal-driven, que vamos a ver, o guiados por objetivos. Concretamente, ¿será que los modelos que entrenamos para una tarea que es relevante para la región de estudio y bajo restricciones biológicas que también son relevantes, son a su vez buenos modelos del cerebro o de esa región de estudio? Esa es la pregunta. Entonces, empezamos por el reconocimiento de objetos, y los primeros trabajos se enfocaban en tratar de entender mejor las respuestas en la corteza inferotemporal. O sea, habiendo pasado B1, B2, B4, aparecía este área IT, un poco más misteriosa, que responde quizás a características de más alto nivel, más abstractas. En ese momento donde empiezan estos trabajos es como que se daba bastante por sentado el entendimiento de B1 y B2, y la idea y el objetivo era ir un poco más allá. Entonces, uno de los primeros trabajos es este que está acá, del año 2014, y vamos a usar este ejemplo concreto de este trabajo para ver cómo volcamos los conceptos que vimos antes a un trabajo concreto. Les quiero hacer notar que este trabajo es del año 2014, entonces ahí les cuento un poco un chisme interno dentro de cómo funcionaba el campo por aquellos años. Este trabajo es anterior a la existencia de TensorFlow y de PyTorch, entonces todo este mundo fantástico y maravilloso que les mostré la vez pasada, donde las cosas eran sencillas y uno tenía un montón de herramientas a disposición, bueno, esa no era la realidad de la época, así que estas cosas que van a ver acá se hicieron con mucho esfuerzo, muchísimo más esfuerzo que las cosas que les muestro en las notebooks. Y de hecho, por aquellos años lo que solía suceder es que cada lab, cada grupo, tenía sus propias bibliotecas. Yo empecé a hacer mi postdoc en estos temas en 2016 y, en Inglaterra, y también teníamos una biblioteca hecha en casa que en aquel momento estaba hecha en el lenguaje de programación OCaml. Era medio un parto usarla. Había algunas bibliotecas de uso público, pero muy mal documentadas, y era un lío usarlas. Aparte, la comunidad era pequeña y era difícil encontrar bugs en esas cosas. Si encontrabas un bug no sabías muy bien qué hacer. Entonces, para saber dónde estamos parados, ¿no? Esta es la prehistoria del NeuroAI, a pesar de que son solo 8 años. ¿no? Así va muy rápido el campo. 2014 es la prehistoria, ahí estamos parados. Entonces, la idea de este trabajo, van a ver que sigue muy bien las guidelines anteriores, en particular porque Yammins y Di Carlo eran autores de este trabajo. Entonces, bueno, básicamente las guidelines las generaron a partir de su propio trabajo, lo cual es un poco gracioso, pero la verdad es que laburan muy bien, así que está bien lo que hicieron. En este trabajo, como les decía, van a comparar, por un lado, respuestas de un modelo computacional, una red convolucional profunda, con respuestas neuronales grabadas en neuronas de macacos, en IT y en B4, mientras los animales miran las mismas imágenes que se entregan al modelo. El modelo fue optimizado para hacer reconocimiento de categorías en imágenes. Por ejemplo, o sea, generaban imágenes de manera sintética con programas de render, imágenes de árboles, de, no sé, ropa, de personas y demás. Y el modelo había sido entrenado para distinguir persona de no persona, árbol de no árbol, o árbol de persona, o demás. Bueno, o sea que con una tarea digamos, de clasificación de objetos, habían optimizado los pesos de esa red neuronal con estímulos sintéticos. Fíjense que hasta ahí es una red convolucional que recibe imágenes sintéticas, optimizada para una tarea de clasificación de objetos que es razonable, pero en ningún momento
metieron información a mano todavía de respuestas neuronales. O sea, no están ajustando a las respuestas neuronales, sino que entrenan un modelo para optimalidad en una tarea que podría tener que ver con algo que le interesa a la corteza visual. Bien. Entonces, lo primero que encontraron, que fue muy interesante, fue que si generaban muchísimas de estas redes neuronales, de distintas maneras. Por un lado, seleccionando los hiperparámetros de la red y los parámetros de manera aleatoria, sin optimizar nada, ¿no? Cada peso de cada red lo sorteo, tiro y genero una gran cantidad de esto, que se ve acá en verde. Y me fijo cuál es la varianza explicada de las salidas de ese modelo de las respuestas de IT. O sea, cuán bien puedo predecir las respuestas en un macaco que está viendo esas imágenes en la región de IT usando esos modelos completamente aleatorios. Hago lo mismo con muchas redes, pero entrenadas ahora para la tarea, acá puntitos azules. Y por otro lado, agarro y ajusto específicamente para reproducir las respuestas de IT. Y lo que mostraron es que independientemente de lo que yo haga, la tendencia general es que a mejor desempeño en la tarea de categorización, mayor poder predictivo tenían las neuronas artificiales de lo que van a ser las neuronas naturales. Hay una tendencia muy clara y muy fuerte que relaciona desempeño a la hora de resolver una tarea de clasificación con cuán similares son las representaciones en el modelo natural y en el modelo artificial. Esto fue un muy fuerte empuje para la idea de tomar el principio de optimalidad para empezar a entender cómo funciona el cerebro, porque pucha, parece que cuanto mejor sea el modelo realizando tareas relevantes para el cerebro, mejores representaciones y mejor voy a poder aprender sobre el cerebro. Así que esto fue fundamental en su momento. Y lo que hicieron fue, bueno, llevarlo más lejos, generaron un modelo muy particular. No voy a entrar en detalle para nada porque es un modelo, uno, muy complejo y dos, esto no es lo que haríamos hoy en día, digamos, en el campo de forma moderna probablemente, porque es un modelo muy custom y con distintos módulos que había que entrenar de forma muy compleja. Pero utilizando este tipo de modelos que combinan distintas capas convolucionales de forma más flexible, lo que encontraron fue estos modelos que aparecen acá en la punta, que son excelentes realizando la tarea y por otro lado generaban predicciones con muchísima varianza explicada en corteza infratemporal. Es decir que usando estas ideas las empujaron al límite y encontraron modelos que, bueno, por lejos eran los mejores descriptores de respuestas en la corteza. Y van a ver que empieza entonces una tendencia que se va a sostener, que es esta ida y vuelta entre, bueno, hacer observaciones con algunos modelos, en algunos datos, volver al tablero de diseño, pensar mejores modelos, ir y comprobar experimentalmente que estos modelos realmente predicen mejor como queríamos. Vamos a entrar más en detalle en la clase 3, en el ida y vuelta entre las dos disciplinas, pero bueno, no va a ser una flecha para un solo lado, por suerte. Entonces, bueno, nuevamente, a mayor desempeño en la tarea, mayor poder predictivo de las respuestas neuronales. Entonces, vamos a analizar ahora estos modelos en los tres niveles que hablamos al principio. Nivel 1, consistencia en la información relevante de una tarea. Entonces, acá lo que hacen es mostrar cuál es la performance de clasificación del modelo artificial, de humanos haciendo esa clasificación mirando la tarea, y si yo quiero realizar la misma tarea utilizando información directamente medida de la población IT o de la población B4, o sea, entrenando un clasificador directamente sobre las respuestas. Y lo que se ve es que el modelo que ellos proponen es muy consistente, como ven en la performance, con los humanos. Acá ellos lo dividen en tareas de baja variación, de variación mediana y de variación alta,
yo les dije que usaban imágenes sintéticas. El grado de variación se refiere a si las imágenes, por ejemplo, de un auto o de una persona, van a tener rotaciones en 3D o no. Si hay mucha rotación, son imágenes de alta variación o cambios de posición, de tamaño y demás. Y en general lo que se ve es que es muy consistente el desempeño del modelo artificial de los humanos y de la población de neuronas de IT, que entendemos las neuronas de IT son sensibles a características abstractas y justamente sus respuestas son invariantes ante rotaciones del mismo objeto, como que están respondiendo más a la naturaleza del objeto que a la posición en la que se encuentran, mientras que en tareas de alta variación hay un gap bastante alto con B4, o sea, B4 no tiene esa propiedad. Así que bueno, tienen un modelo que pueden mostrar, presenta un desempeño similar a humanos y similar a lo que se lograría utilizando directamente las respuestas de IT. Eso, nivel 1, consistencia en lo relevante a la tarea. Nivel 2, similitud poblacional. ¿Cómo medimos la similitud a nivel poblacional? Bueno, lo que hacemos es tomar estas matrices de similitud, y este es un concepto muy útil, no solamente se usa en neurociencia y en IA, es una forma de ordenar las cosas que se ven en distintos campos, y la idea central es, si uno tiene, por ejemplo, para el cerebro, graba las respuestas neuronales ante una dada imagen. Yo puedo calcular cuánto difieren esas respuestas neuronales entre una imagen y la otra, ordenando en una matriz, o sea, voy a poner mucha similitud, no sé si en rojo o en azul acá, y poca en el otro color, y ranqueo las imágenes por similitud entre sí. Por ejemplo, todas las que son de animales las pongo juntas en la primera parte y en la primera parte de acá. Los que son de acá, boats, segundo, los de autos, los de mesas, los de caras, y etc. Entonces puedo ver cuán similares son las respuestas en IT ante distintas imágenes, ¿no?, de distintas categorías. Lo mismo puedo hacer con el modelo. Puedo mirar cuán similares son las respuestas ante imágenes de distintas categorías. Y lo que muestran es que la estructura de representaciones es muy similar entre los dos, entre el sistema artificial y el sistema natural. Es decir que, aun si todavía no nos metimos en neuronas individuales, a nivel poblacional, las representaciones que están usando, la métrica de qué cosas son similares y qué cosas son distintas, digamos, un animal es más similar entre sí que un animal a un auto y demás, eso está muy preservado. La estructura de esas dos matrices ya a ojo se ve que es muy parecida. Y finalmente van al nivel 3 y dicen, bueno, yo además quiero predecir las respuestas de neuronas individuales. Entonces, lo que muestran es que puedo aprender una transformación lineal que me lleve de las respuestas de la red a una imagen a poder predecir cómo va a responder una neurona de IT ante no solamente las imágenes que mostré durante el entrenamiento, sino a otras. Entonces acá vemos un eje en el tiempo en el cual se van mostrando al macaco distintas imágenes, vemos las respuestas en el tiempo y vemos las predicciones del modelo, y efectivamente el modelo decir muy bien, incluso respuestas individuales. Es decir, analizaron similitudes a los 3 niveles, a niveles de la tarea, a nivel de respuestas poblacionales y al nivel de neuronas individuales, y pueden mostrar que efectivamente este modelo que proponen es un buen modelo para predecir comportamiento, respuestas individuales, etc. Bien, me pasé, ahora sí. Bueno, entonces en ese trabajo, como vimos, de forma supervisada, encuentran un modelo que es realmente excelente para predecir respuestas en IT. Más o menos por la misma época, también 2014, surgía este trabajo de otro grupo
de Razavi y de Nico Krieskorte. En aquel momento estaban en Cambridge, ahora, bueno, Razavi está en Irán y Nico está en Colombia. Colombia se llevó a muchísima de la gente que estaba trabajando en estos temas en distintos lados. Hicieron algo similar, pero en humanos. ¿No? La historia que les conté hasta recién eran registros en macaque. La idea fue hacer algo, pero con experimentos en humanos. Entonces, lo que hicieron en este caso es también entrenar una red feed-forward, o sea, una red de procesamiento hacia adelante de 8 capas para clasificación de imágenes con un banco de imágenes muy conocido en el campo que se llama ImageNet. Si hacen cosas de procesamiento visual, seguramente en algún momento se topan con ImageNet, a pesar de que el nombre dice net, no es una red, sino que es un banco de datos de imágenes para entrenar redes, y básicamente es un enorme banco de datos de fotos, ¿no? Y de vuelta miran similitud a nivel poblacional, y fíjense, o sea, lo interesante de utilizar este tipo de matrices. Ahora la similitud la están computando por similitud entre voxeles en un estudio de fMRI. O sea, puedo comparar básicamente peras con manzanas, que normalmente no podría, porque en realidad el truco es siempre comparar peras con peras y manzanas con manzanas. En este caso, comparar representaciones en fMRI contra representaciones en fMRI, pero ordenando los estímulos. Entonces, comparar básicamente métricas de similitud entre los estímulos, tanto para el cerebro humano, en este caso medido a través de fMRI, como para la red convolucional. Y de vuelta, encuentran que cuando el modelo está bien optimizado para hacer clasificación en imágenes, encuentran una gran similitud poblacional y muestran otra cosa que es muy interesante, que es que si comparan la correlación en los voxeles, mirando el sector de lo que es B1, B3 exclusivamente, con las respuestas en distintas capas de la red, ven que la similitud es máxima de B1, B3 cuando miran las primeras capas convolucionales del modelo. Mientras que si comparan con el área IT, la similitud entre el modelo convolucional y las respuestas de IT son máximas para las capas profundas del modelo. Es decir que el modelo computacional está respetando la jerarquía y el orden de procesamiento de información que presuponemos en el cerebro, ¿no? Esto a priori no debería por qué ser así. A lo mejor si uno entrena un modelo artificial podría haber pasado que, no sé, que las primeras capas respondan a cualquier otra cosa y las últimas a lo que sea. Pero lo que se va viendo es que dado que estos modelos convolucionales estuvieron inspirados en un principio en principios de procesamiento de la visión, efectivamente no solamente son buenos modelos efectivos de las respuestas, sino que además en su estructura van imitando la cascada de procesamiento de la corteza visual. Entonces, bueno, hasta ahora les venía hablando de B4, de IT, y como les decía, un poco la idea era, bueno, ir a estudiar esas áreas que estaban menos entendidas en un principio. Pero la comunidad se puso picante y dijeron, bueno, vamos a volver a mirar B1, ahora que tenemos muchas más herramientas de las que tenían Hubel y Wiesel cuando mostraban barras moviéndose al pobre gato. Y miremos a ver si podemos como, tener mejores modelos todavía de nuestro entendimiento de B1, ir a modelos más detallados. Entonces apareció este trabajo encabezado por Santiago Cadena, que es colombiano, y el grupo de Andreas Tolias, Matías Petje y Alex Ecker. El grupo este de Tolias, Petje y Ecker venían juntando hace rato datos de respuestas de corteza visual en macaque ante imágenes. De hecho, más adelante les voy a mostrar un trabajo en el que también usamos el dataset de Alex. Y bueno,
se metieron con respuestas de B1 usando modelos convolucionales. Entonces, el punto de partida acá era que los modelos clásicos de B1, por ejemplo, los bancos de filtros de Gabor, muy típicos, como pensábamos las respuestas de B1, con alguna no linealidad sencilla, explicaban bastante bien las respuestas a estímulos simples, por ejemplo a patrones a rayas, como les decía al principio, pero resulta que cuando le mostrábamos a un animal una imagen natural, eran bastante malos, por no decir pésimos, explicando las respuestas a ese tipo de estímulos. Entonces, bueno, si bien estos modelos muy simples sirvieron al principio para generar nociones de qué es lo que podía estar haciendo B1, estaba clara la necesidad de actualizar un poco esta información porque, como decíamos al principio, computabilidad y predecibilidad. Nos gustaría tener un modelo que pueda predecir las respuestas neuronales, no ante estímulos muy simples, sino en principio ante cualquier estímulo, ¿no? Por ejemplo, un estímulo, una imagen natural, que es a lo que en realidad nos enfrentamos nosotros todos los días o los animales. No vamos por la vida viendo patrones a rayas. Entonces ellos estudian dos caminos alternativos. Uno, el goal-driven del que venimos hablando, por objetivos. O sea, entrenar la red para una tarea, por ejemplo, reconocimiento de objetos, y después reutilizar algunos componentes aprendidos de este modelo para predecir la actividad en B1. Ya para estos años, estos 2019, ya esto se le llamaba transfer learning, que básicamente es transferencia de lo aprendido. O sea, agarramos un modelo que aprendió a hacer algo y nos quedamos con una parte de ese modelo ya entrenado para hacer otra cosa, y a eso en la comunidad ya se lo llamaba transfer learning en aquel momento. Entonces, ese es uno de los enfoques, pero ellos se animan a probar algo distinto, porque yo les había dicho en principio... hola, perdón. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Se volvió a prender un micrófono? Ok. Contra el enfoque sería data driven, que consiste en medir y ajustar a mediciones, directamente a mediciones electrofisiológicas. Esto, que parecía no ser muy factible en el caso de IT, acá quizás tengamos más esperanza, dado que B1 es una de las, o sea, es la primera etapa de procesamiento después de la retina y del LGN. Entonces, bueno, el número de parámetros en principio es mucho menor, no tengo que pasar por tantas etapas, y entonces se animan a ir por un enfoque también data-driven y van a comparar los dos enfoques. En el enfoque goal-driven o guiado por objetivos, lo que hacen es tomar una red neuronal convolucional muy clásica, definida para clasificación de imágenes, ¿no? O sea, por ejemplo, entra la imagen del lobo y esta red tiene el objetivo de predecir lobo. Hacen esto que les digo que se llama transfer learning, que es una vez que la red está entrenada y optimizada para esa tarea, vuelo la última parte porque no me interesa, no estoy tratando de capturar propiedades de B4 ni de IT, y se fijan qué pasa con las primeras capas del modelo. Entonces, miran cuáles son las respuestas, por ejemplo, en la capa 3, en la capa 4 y demás, y comparan las respuestas en esas capas con las respuestas neuronales medidas en B1. Algo interesante que encuentran es que si repiten el proceso para las distintas capas y se fijan qué capa explica mejor las respuestas en B1, en términos de la fracción de varianza explicada, esa es la métrica para definir qué capa explica mejor las respuestas, lo que observan es que la capa 3 es la que explica mejor las respuestas de B1. O sea, si sigo yendo más adelante en la red donde hago más postprocesamiento, pierdo, de hecho. No es monótona la relación, y lo mismo pasa si miro las primeras capas. Y esto le llamaba la atención de vuelta pensando sobre todo en B1 como la tercera etapa de procesamiento, después de retina, núcleo geniculado lateral, el LGN, y B1 como tercer capa. Esto de acá, con los modelos estos goal-driven, que no fueron entrenados para ajustar respuestas neuronales. El modelo fue entrenado para categorizar objetos,
nunca vi una neurona. Y sin embargo, sus representaciones en la tercera capa son las más explicativas de B1. ¿Qué pasa si hago lo contrario? Si ahora optimizo una red para ajustar las respuestas de B1 directamente en un conjunto de las imágenes. Bueno, y miro el poder explicativo de las distintas capas. Nuevamente, encuentran que esto satura en la capa 3. O sea, más de 3 capas convolucionales no aportan para explicar B1. Así que por dos métodos bastante distintos, encuentran que casualmente el número de etapas que necesitan en modelos de este tipo, convolucionales, para procesar imágenes y llegar a respuestas como las que se encuentran en B1, son 3 etapas un poco equivalentes a lo que sería Retina, LGN y B1. Bueno, no me voy a meter en todos los detalles, pero resulta que los dos enfoques además producen resultados cuantitativamente muy similares, o sea, no hay grandes diferencias entre hacer algo goal-driven y algo data-driven, lo cual, o sea, por un lado es una esperanza en el sentido de que si esto está funcionando para los números de registros que tenemos actualmente, para entrenar B1, es posible que más adelante, cuando tengamos registros más detallados de mayor cantidad de neuronas y de más estímulos, podamos llevar este tipo de enfoques a áreas más profundas del cerebro. Pero por el otro lado, valida la idea de que, que entrenar por optimalidad para tareas es equivalente e incluso un poquito superior a contar con ese conocimiento explícito. Es decir, que empieza a dar esperanzas. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, si en el futuro nosotros queremos usar este tipo de modelos para guiar nuevos experimentos, para reducir el número de experimentos que tenemos que hacer en animales, lo cual es importante, bueno, vemos que es un enfoque válido y muy posible. Es decir, nos da esperanza de que a lo mejor utilizando estos modelos podamos diseñar de manera más inteligente o ir más puntualmente a qué es lo que queremos saber de modo experimental, sin necesidad de hacer quizás tantos experimentos o hacer tanto análisis exploratorio, porque podemos primero probar las cosas in silico y después ir a in vivo a medir. Y esto es algo que, por ejemplo, la industria farmacológica viene haciendo hace un tiempo, de utilizar herramientas de inteligencia artificial para el diseño de nuevas drogas y guiar y minimizar lo más posible las etapas de pruebas clínicas que son sumamente costosas, ¿no? Así que bueno, este tipo de enfoques nos dan como una experiencia positiva en ese sentido. Una aclaración así, simplemente metodológica de esto, como curiosidad, esto ya era 2019. Todos los modelos que implementaron acá, porque acá compararon con modelos clásicos tipo bancos de filtros de Gabor, modelos poissonianos, todo tipo de ajustes, redes convolucionales y no convolucionales, ¿no? Y todo lo optimizaron usando TensorFlow y diferenciación automática, ¿no? O sea que hoy en día ponerse a probar y a jugar y comparar entre los modelos clásicos de la literatura y típico que cuando uno hace algo te preguntan, bueno, pero ¿cómo se compara esto con este otro procedimiento o este otro modelo? La posibilidad de poder hacer todo con la misma biblioteca y hacer todo en un mismo framework simplifica un montón la tarea y la verdad que está muy bueno. Así que algo para tener en cuenta es la enorme flexibilidad que tienen estas bibliotecas. Entonces hoy quiero cambiar un poco el esquema de la clase pasada. En la clase pasada como que hicimos toda la clase de teoría y después les mostré un ejemplo de una notebook para que tengan una idea del código. Como les decía la vez pasada, el objetivo no es que entiendan línea por línea el código, para nada, sino que se den como una idea de más o menos cómo hace uno las cosas, o sea, ¿es un montón de código o es un poquito? ¿Es súper difícil y súper complejo o hay herramientas útiles que más o menos sacan las cosas adelante? Esa es la idea del curso a este nivel. Y además, como les decía, en 2016 estábamos trabajando en librerías de OCaml,
Después surgió TensorFlow, que cambió bastante las cosas. Hoy en día la mayoría estamos trabajando en PyTorch, y el día, no sé, a lo mejor el año que viene, cuando se quieran sentar a hacer algo de esto, va a ser otro lenguaje de programación. Así que lo importante son las ideas y no las líneas de código. Bien, así que no se asusten si el código, no sé, les resulta muy oscuro o les pasa por arriba. No es esa la idea. Bien, entonces voy a mostrar la demo. Ahora de repente se rompe la imagen, pero bueno, no importa. Deberían estar viendo acá mi pantalla nuevamente. Les pido que alguien me confirme si están viendo el código. No, se sigue viendo la diapositiva. ¿No se ve? Voy a dejar de compartir y voy a compartir pantalla completa. A lo mejor es eso, sin querer, quizás compartí. Bueno, a ver. Comparto directamente la pantalla de Chrome. Ahí están viendo el código. Sí, ahí va. Bien, buenísimo. Bueno, entonces acá lo que les quiero mostrar es cuán sencillo es, en principio. Este es un ejemplo muy de juguete. No voy a ajustar disparos neuronales reales, son datos sintéticos. O sea, son imágenes como las que se usan en experimentos. Generé una base de datos de respuestas neuronales que armé yo, y hago de cuenta de que vino mi amigo experimental y me dio las imágenes que usó y las respuestas neuronales que grabó. Y entonces voy a imitar el proceso del último paper que vimos y ver qué pasa con las representaciones en este modelo. Entonces, bueno, voy a trabajar con PyTorch, estoy importando librerías. Acá simplemente para mostrarles que esto que hablaba la clase pasada de trabajar en CPU o mandar las cosas a la placa gráfica, es tan simple como preguntar, digamos, si está disponible CUDA, que es una librería que nos indica si tenemos placa gráfica o no andando. Si es así, el dispositivo va a hacer eso, o sea, lo va a mandar a la placa gráfica. Y si no es así, lo va a mandar al CPU, y yo de acá para abajo no tengo que modificar nada en el código. Eso está muy bueno. En otra época, mandar a correr cosas a la placa gráfica requería de todo un laburo, y ahora simplemente es esa línea de preguntar, che, si hay placa gráfica, mándalo ahí. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es, ¿se acuerdan que les hablaba de esta red BGG, que es la que deberían ver acá? Pero bueno, la red profunda que les mostré hace un ratito. Bueno, y ellos usaban una red que había estado entrenada para hacer clasificación usando un montón de imágenes, muchísimas imágenes de ImageNet. Entonces uno podría pensar, uy, bueno, me voy a tener que poner a, no sé, primero escribir todo el código de esa red, que es un embole. Y además bajarme la base de datos de imágenes naturales y entrenar la red. Y es un montón eso. Pero bueno, hoy en día avanzaron tanto las cosas que lo que yo puedo hacer es esta línea que ven acá, en donde le estoy diciendo a la librería de PyTorch, importame esta red BGG16. Y quiero que esté preentrenada, y está preentrenada para imágenes naturales de ImageNet. Listo, ya la tengo. Esto es todo lo que necesito para tener la red completa. La red completa convolucional que realiza clasificación de objetos de manera óptima. Obviamente, si yo después quiero hacer algo mucho más particular, mucho más custom, lo voy a tener que escribir yo. Pero fíjense todo el laburo que nos estamos ahorrando en el caso de, no sé, quiero ajustar las respuestas que me di en mi labo en B1, ¿no? O sea, todo esto ya me lo ahorro. ¡Pum! Tengo la red. Bien. Tengo la red y puedo incluso imprimir cuáles son todas las capas. Acá me dice que hay una capa convolucional, una ReLU, qué sé yo, no importan los detalles, pero puedo ver en qué consiste el modelo. Y como les decía, lo que quiero hacer es quedarme con la primera parte de la red, las primeras 3 capas convolucionales. ¿Se acuerdan que vimos que con las 3 capas para predecir B1 anda bien? Entonces, quedarme con las 3 primeras capas es tan sencillo como hacer esto. O sea, simplemente arriba fui contando
ven que las capas están numeraditas, del 0, 1, bueno, la primera capa convolucional, la 2, bla, bla, bla. Cuento, me quiero quedar con 3 capas convolucionales, entonces le digo quédate con los noditos del 0 al 7. Y son las 3 primeras, y me fijo y efectivamente tengo mis 3 capas convolucionales. Así que ya tengo las 3 primeras capas convolucionales de un modelo preentrenado para hacer clasificación de imágenes de manera óptima. Levanto el dataset de imágenes y de respuestas. Entonces acá les muestro, digamos, cuáles son las imágenes que supuestamente vieron, no sé, nuestros macacos sintéticos acá. Entonces, estas serían las imágenes experimentales que uno mostraría. Estas imágenes sí son reales de experimentos. Lo que no son reales son los registros que no los tengo. Pero tomé estas imágenes, me generé respuestas de mis neuronas artificiales ante estas imágenes, y entonces lo que hacemos es ahora encontrar qué combinación lineal de respuestas de la tercera capa del modelo artificial predice las respuestas de cada una de las neuronas artificiales que tengo. Digamos, que en realidad serían, quiero simular que son neuronas del cerebro. Acá esto ya lo vimos la clase pasada, que es partir el conjunto de entrenamiento. Siempre tomamos algunas imágenes como imágenes de entrenamiento, otras de validación y otras de testeo. O sea, no evaluamos el comportamiento de esta mapeabilidad con las mismas imágenes que usamos para entrenar el mapeo, porque estaríamos sobreestimando la calidad del ajuste. Pero bueno, efectivamente, bueno, salteo por eso esa parte, les queda, se los voy genial, se los voy a dejar por si lo quieren chusmear en detalle. Esto pasa muy por encima de, digamos, ir al detalle de esto pasa muy por encima del nivel de un curso de 3 clases. Pero bueno, mostrarles que efectivamente uno puede después simplemente mapear las respuestas en la red artificial a las respuestas que tenía en mis neuronas, digamos, en este caso. Y entonces, una vez que tengo eso, utilizar el modelo para predecir respuestas ante nuevos estímulos, incluso me puede ayudar a pensar futuros experimentos en el laboratorio, porque ahora puedo simular in silico, no sé, qué es lo que podría pasar entre distintas respuestas. Esa es la idea, y lo que quiero transmitirles es que gran parte de lo que tiene que ver con Machine Learning está muy automatizado y hay muchas cosas que ya podemos tomar y usar, y después nos podemos dedicar a lo que nos interesa, que es por ahí hacer un análisis de datos neuro, o servirnos de esto para, ya sea por ahí explicar un resultado que no entendemos del todo, predecir nuevos experimentos y demás. Bueno. Me imagino que hay un montón de cosas, obviamente, que no se entienden pasando a este nivel, pero aprovechemos para abrir a algunas preguntas y demás, si hay preguntas a nivel más general, digamos, de lo que vimos. Os escucho. ¿Siguen ahí? ¿Se tiraron por la ventana en el camino? Sí, seguimos acá. Ok, bueno, si no hay preguntas, voy a seguir adelante. En cuanto a la arquitectura de las redes convolucionales, Sí, nombraste a una clásica como la DFG sí, y el resto es, o sea, se usan las clásicas normalmente. sí, sí. Se usan arquitecturas clásicas. Digamos, el hecho de que en las arquitecturas clásicas en general ya las tenés preentrenadas, y eso ayuda un montón. Así que eso está bueno. En los trabajos más viejos no tanto, porque, bueno, es como que todavía cada uno estaba usando algo muy particular, muy desarrollado en casa. Después, hoy en día, se usan bastante las redes clásicas. Ahora, más adelante les voy a mostrar ejemplos en donde, si yo quiero empezar a modelar el sistema con mayor realismo biológico, quiero incorporar, no sé, conexiones recurrentes, principio de Dale, o sea, quiero tener neuronas excitatorias, neuronas inhibitorias. Cuanto más realismo biológico le quiera dar al modelo, más voy a tener que diseñar arquitecturas propias. Y lo puedo hacer perfectamente dentro de este mismo, usando estos paquetes y demás. Obviamente son más horitas de codeo y de meter mano, pero pueden ir de algo hiper, digamos, out of the box, sacado de la caja,
o algo muy hecho a mano y a medida. Y como les decía la vez pasada, el límite es la imaginación, el poder computacional y la paciencia de sus estudiantes. O de ustedes mismos, sí. Ustedes Tengo una mismas. consulta más, porque Sí. nombraste el LSTM. Acá lo que estás tomando es una ventana temporal de bibliografía de X tiempo y analizás, digamos, convolucionalmente esa secuencia de tiempo como una ventana X, pero no estás considerando la secuencialidad del dato. Claro, acá, o sea, la idea sería, por ahí se cortó un poco, pero a cada animal o a cada persona, según el estudio, le mostraban una imagen fija, ¿no? Medían respuestas, en el caso de experimentos en macaque, registro multielectrodo, hacen spike sorting, miran neuronas individuales y calculan la tasa de disparos media mientras se presenta el estímulo para cada una de esas neuronas. Entonces, para cada imagen saben de cada una de las neuronas que tienen registradas cuál fue la respuesta promedio. Bien. O sea que no hay ningún análisis de la dinámica hasta ahora. En eso nos vamos a meter en la clase 3. Perfecto, gracias. Buena pregunta. Gracias, de paso me sirve para el chivo de la clase 3, dinámica, y de hecho a eso me dedico, a ir más allá de respuestas medias y analizar dinámica. Bien, ¿alguna otra pregunta? Buenas, ¿qué tal? Yo quería hacer una pregunta, es un poco general, tal vez sea un poquito de la clase, pero Dejo de quería, compartir así los y las veo. Sí. sí, quería saber si también existen estudios como estos, pero con modelos de lenguaje y con áreas del cerebro de lenguaje. Sí, sí, sí existen. Y sería similar a esto, digamos, se intenta predecir qué neuronas se activarían a partir de un texto. Sí, o representaciones, o sea, a ver, si vamos a mirar lenguaje, van a ser estudios en humanos, ¿no? Y entonces, en general no tenés registros de esta forma tan invasivos, ¿no? O sea, algo de registros así muy invasivos hay en pacientes que, por ejemplo, tienen electrodos implantados de manera crónica, por algún motivo, puede ser porque tienen epilepsia refractaria a medicación, o porque se les tuvo que hacer alguna cirugía y durante la cirugía se aprovecha para grabar registros. Muchas veces se hace hablar a la persona durante una cirugía justamente para, no sé, para ver que uno no está dañando zonas importantes y demás. Entonces, en ciertas situaciones muy particulares existen registros que tienen que ver con lenguaje en personas. Pero si no, en general lo que vas a poder mirar es, no sé, EEG o fMRI como mucho, ¿no? O sea, no, para estudiar lenguaje no vas a tener así single cell recordings, lamentablemente, bueno, no lamentablemente, pero no está disponible eso. Comento que Claro, yo trabajo en neurocirugía y lo que estamos haciendo ahora actualmente es grabar estos recuerdos, estos datos de pacientes despiertos, motricidades manuales finas y habla Ujú. Ajá. En casos de, o sea, durante la cirugía. durante la cirugía en el hospital Claro, privado. exacto, sí. Por eso, o sea, salvo en esas situaciones así muy particulares de una cirugía o el caso de personas que tienen electrodos crónicamente implantados, sí, el resto no, o sea, no sería un experimento así invasivo porque sí. Gracias, Cristian fue. ¿No? gracias. ¿Fue Cristian el que habló, el que dijo Sí, de los... sí, yo trabajo. Ah, buenísimo. Bueno, después por ahí podemos charlar en algún momento. Está bueno, Perfecto, sí. me pareció re interesante lo que contaste. Bien, volvamos entonces a las diapos. Ah, aquí. Bien, en principio deberían volver a ver las diapositivas. Confirmen con un dedito para arriba por las dudas, así no sigo adelante al cohete.
¿Ya pueden ver las diapos? Sí, sí. Muy bien, gracias. Bueno, entonces empezamos por modelos de visión, arquitecturas feedforward y aprendizaje supervisado. Ahora vamos a movernos, vamos a cambiar uno de estos elementos de los bloques y vamos a ver cómo se procede cuando uno quiere hacer un aprendizaje no supervisado. ¿De qué se trata esto del aprendizaje no supervisado? Acá tengo un robotito que quedó solo sin supervisión y está alterado. Uno de los ejemplos así prototípicos de hacer un aprendizaje no supervisado es reducción de la dimensionalidad. Y uno de los algoritmos clásicos es el de análisis de componentes principales, que imagino que muchas y muchos de ustedes habrán hecho en algún momento para algún análisis, en los que lo que queremos hacer es, en este caso, mirando la nube de los datos, sin incluso tener etiquetas sobre a qué corresponden esos datos, encontrar direcciones de máxima variabilidad, es decir, las direcciones que explican la mayor cantidad de la varianza de nuestros datos. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con las redes neuronales? Resulta que un análisis de PCA es equivalente a lo que se llama un autocodificador lineal. ¿Qué es un autocodificador lineal? No es otra cosa que una red neuronal en donde tenemos una serie de entradas, usando neuronas lineales, o sea, básicamente multiplicamos este vector de entrada por una matriz, lo llevamos a una capita de neuronas más reducida, o sea, hacemos pasar la información por un cuello de botella, y después lo volvemos a proyectar a un espacio del mismo tamaño que el original, y queremos que la entrada se parezca lo más posible a la salida. O sea, minimizamos el error de reconstrucción cuando hacemos pasar la información por un cuello de botella. Resulta que hacer eso es equivalente a quedarse con las primeras componentes principales, si este autocodificador es lineal. Entonces, viendo que existe esta relación, uno puede pensar, bueno, ¿será que si yo acá incorporo funciones no lineales y le doy más flexibilidad a estos modelos, puedo encontrar a lo mejor un número más reducido de variables que explique más sobre mis datos? O sea, ¿podré encontrar representaciones más poderosas que haciendo simplemente PCA? Entonces, bueno, esto llevó al campo a pensar autocodificadores cada vez más complejos. Acá un ejemplo de algo así, donde tengo muchas capas hasta llegar a un espacio latente de dimensión 2. El espacio latente sería como el equivalente al número de componentes principales con el que nos quedamos en PCA, o sea, el número de variables con las que nos quedamos en este proceso. Y efectivamente se puede lograr comprimir un montón la información y representarla en unas poquitas variables si uno quiere. Por ejemplo, acá imágenes de números. Esto viene del dataset de MNIST, que es este dataset que vimos en la clase pasada de dígitos, que se usó para, bueno, tener estos sistemas que reconozcan los códigos postales en las cartas, ¿se acuerdan? Si uno quisiera reconocer números escritos por algún motivo. Entonces es posible usar redes neuronales para comprimir información. Y de vuelta ya empezamos a pensar en, optimalidad. ¿Será que estos autocodificadores, dado que extraen un número reducido de variables, que son las que mejor explican la información usando la menor cantidad posible de variables, y en ese sentido son óptimos, ¿será que tienen algo que ver con el procesamiento en el cerebro? O sea, ¿será que podemos pensar también al cerebro desde el punto de vista de cómo representar de manera eficiente la información y encontrar representaciones compactas y útiles de lo que estamos viendo? Bueno, resulta que estos modelos así tan simples tienen sus limitaciones porque no generan representaciones muy continuas. Para este nivel no voy a entrar muy en detalle en esto, pero quiero que escuchen este nombre al menos, que es lo que son autocodificadores variacionales, porque es algo que se escucha mucho hablar, donde la idea es la misma, hay un cuello de botella, pero en vez de representar la información de entrada como un punto, la represento como una distribución de probabilidad. Es decir, pienso que a cada imagen le corresponde
una pequeña gaussianita en este espacio latente, caracterizado por una media y una varianza. Y el hecho de representar distribuciones de probabilidad genera representaciones más suaves, es como que eso, genera un continuo en el espacio latente. Y esto tiene propiedades lindas porque entonces si yo genero una representación suave y continua, va a ser fácil no solamente ver cuáles son las representaciones de imágenes conocidas, sino moverme después en esa representación de esas variables que generé y generar otras nuevas imágenes y que esas imágenes realmente se vean como imágenes normales y no como ruido blanco. Si las representaciones ahí adentro son muy discontinuas, yo agarro, no sé, una imagen de un 1, encuentro la representación de esas variables mínimas que lo describen, me muevo un cachito y en vez de un 1 paso a tener ruido blanco o una pera o un zapato. Pero si yo tengo una representación suave y agarro un 1 y me muevo un poquito, lo que voy a encontrar es un 1 ligeramente distinto. Y si sigo empujando, a lo mejor me encuentro con un 7, porque es parecido al 1, pero tiene otro palito. Entonces, este tipo de representaciones son mucho más útiles si yo lo que quiero es hacer predicciones después y utilizar esto como un modelo general, o de hecho un modelo generativo en este caso. Pero bueno, idea de alto nivel. Hay formas no supervisadas, similares a lo que es PCA, que tienen que ver con reducción de la dimensionalidad, que buscan decir, bueno, ¿será que para la información sensorial existen representaciones compactas y útiles? ¿Y será que el cerebro lo que hace es encontrar esas representaciones compactas y útiles para poder generalizar, para poder dar sentido a lo que observa? Y esa es un poco la idea que se explora. Acá de vuelta creo que no voy a entrar en las ecuaciones porque bueno, vimos la clase pasada en la votación que por el background quizás esto no sea lo más útil. Queda en las diapos y se puede charlar después con quienes quieran. Pero bueno, tomando este tipo de modelos, es que también se empezó de forma todavía más reciente, fíjense, este trabajo ahora es de 2021, a estudiar representaciones en el cerebro, en particular en IT. Y esto, bueno, van a ver la letrita beta Bayes, el valor ese de beta regula, es como un valor que regula cuán fiable quiero que sea la reconstrucción versus cuán desenredadas quiero que sean las representaciones. O sea, quiero que sean variables que tengan mucha información en común, o quiero variables que representen cosas bien distintas de la imagen. Si le doy rosca a ese beta, voy a tener representaciones donde cada variable representa cosas muy distintas, aspectos muy diferentes de la imagen, pero pierdo un poco de calidad de reconstrucción y viceversa. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo concreto. En este caso estaban mirando las representaciones de rostros, de caras en IT. Entonces, lo que hicieron fue entrenar un modelo de este tipo, un autocodificador variacional, y darle rosca a este parámetro para forzarlo a que encuentre representaciones compactas y donde cada una de las variables que aparecen en esa representación represente algo bien distinto. No sabemos qué, pero algo bien distinto. Eso se logra dándole rosca a ese valor de beta. Y interesantemente lo que encontraron fue que las distintas variables representaban cosas que tienen sentido para nosotros. Por ejemplo, alguna de las variables, al modificarla, cambiaba la edad del rostro. Otra cambiaba, por ejemplo, el tamaño del mentón, o la etnicidad de la persona, la forma de la cara, algunas cuestiones de los ojos, el género, el largo del pelo, una sonrisa, ¿no? O sea, wow, entrenando una red para representar de manera eficiente y compacta una gran base de datos de caras, resulta que las representaciones más compactas y más eficientes tienen que ver con cosas que para nosotros tienen sentido y características que nosotros normalmente digamos, tenemos en cuenta. Hasta ahí solamente el modelo, no entró una neurona. Entonces, lo que hacen es ahora ir a mirar en respuestas de single neurons. En este caso, bueno,
las respuestas vienen de primates, usan también fMRI para poder localizar de dónde exactamente están grabando. Y algo interesante que encontraron es que para cada una de esas variables abstractas y que encontraban en el modelo computacional, encontraban alguna neurona que se asimilaba mucho a eso. O sea, si ordeno acá las 10 unidades latentes, resulta que la neurona 95 responde mucho a la variable latente 2 de longitud de pelo y muy poco a todas las demás. Y en general lo que veían era esto. O sea que las respuestas en IT no eran como una combinación lineal de muchos de estos aspectos, sino que encontraban esas mismas representaciones desenredadas en IT que en el modelo. Es decir, que esta idea de buscar representaciones que sean compactas, desenredadas y útiles en el modelo, nos llevaba a un camino muy similar a qué es lo que están haciendo las neuronas en IT cuando estamos mirando caras. Así que de vuelta, un principio de optimalidad pensado para, en este caso, eficiencia a la hora de codificar información, se alinea muy bien con las respuestas en IT, en este caso en caras. Vamos a un caso más no supervisado. Hasta ahí eran casos bueno, con muchísimas imágenes y con, en ese caso era un banco de datos de un montón de caras. En este trabajo, también de 2021, de vuelta, noten, hay nombres que se repiten mucho, dicen lo siguiente, como un warning. Dicen, bueno, está bien, los mejores modelos cuantitativos de distintas áreas del cerebro son redes neuronales profundas que están entrenadas con anotaciones. El problema es que, sobre todo en los esquemas supervisados, esas redes recibieron millones y millones y millones de imágenes. Entonces, bien, se asemejan en las representaciones, pero son muchísimas más imágenes de las que una persona vio en su vida. Con lo cual, si bien pueden ser buenos modelos del cerebro adulto, tienen la sospecha de que no van a ser buenos modelos durante el desarrollo. Y ahí podríamos entrar en otra discusión filosófica respecto de cuánto del sistema visual es aprendido y cuánto, o sea, en la escala, cuánto es aprendido en la escala de vida de una persona o de un animal, y cuánto viene, digamos, ya pre-empacado genéticamente y fue aprendido en realidad en términos evolutivos. Pero bueno, más allá de esta cuestión, lo que querían explorar acá, en este trabajo en particular, es, bueno, si queremos entender el desarrollo, deberíamos poder entrenar modelos con un número más realista de imágenes, o más similar a la exposición que tiene una persona en su vida a imágenes. Entonces dicen, bueno, problema, los métodos tradicionales requieren muchísimos datos etiquetados, poco realista para entender el desarrollo en humanos. Solución, 1, vamos a usar métodos no supervisados que aprendan con un número realista de datos. Y además, bebés con cámaras. Lo cual me pareció súper divertido e interesante. A quien no le gustan bebés con cámaras. Entonces, la idea va a ser, en vez de usar bases de datos sintéticas, hay bebés que tienen esas camaritas y durante algunas horas del día, por supuesto, y en momentos muy particulares, no es que están todo el día así, pobrecitos los bebés, van grabando qué es lo que están viendo, y entonces ahora el conjunto de datos se va a parecer muchísimo a lo que realmente ve un infante durante su desarrollo. Y para esto usaron esta base de datos que se llama SEICAM, que es una base de datos longitudinal, audiovisual incluso, de grabaciones desde la perspectiva de infantes, que bueno, es una base de datos súper útil para muchas cosas, no solamente para esto. Así que bueno, queda ahí también por si a alguien le sirve para otra cosa. Ejemplitos de las imágenes de lo que ven los bebés con cámaras. Y van a usar otro método no supervisado. En este caso no usan esos autocodificadores que vimos antes, sino que es una sola red convolucional
y no me voy a meter en la matemática de esto, pero lo que buscan con una dada función de costo es que imágenes similares sean mapeadas de forma cercana en el espacio de representaciones, y imágenes distintas sean mapeadas en lugares distintos de la representación. Entonces usan una función de costo que fomenta eso. O sea, hay una compresión de la información, y en vez de tratar de reconstruir, directamente lo que digo es, quiero que cosas similares vayan a lugares similares y cosas disímiles vayan a lugares distantes. Básicamente eso. A esto le llaman contrastive embeddings, y es otro término que pueden llegar a escuchar por ahí, así que se los dejo también. Vamos a... Esta sería la función de costo, no voy a entrar en detalle en esto, pero les queda, así quienes por ahí tienen un background más matemático e ingenieril, si tienen ganas de chusmear esto, pueden hacerlo. Resultado es que, bueno, primero el esquema funciona usando imágenes de ImageNet, o sea, primero lo prueban en esta gran base de datos, y ven que el esquema no supervisado logra en distintas métricas tener un desempeño equivalente al aprendizaje supervisado, como los ejemplos que vimos antes en la primera parte de la clase. Esto simplemente para mostrar primero de que el esquema es válido, porque al no usar un esquema supervisado y no usar autocodificadores variacionales, lo primero que tenían que mostrar es que usando una gran cantidad de imágenes esto funciona. Y bueno, usando una gran cantidad de imágenes este esquema también funciona. Pero lo interesante, bueno, y además muestran que en esta red que tiene distintas etapas, también encuentran que la similitud entre las representaciones de las primeras capas de la red se parece más a B1, ¿no? O sea, acá medimos primeras capas, capas del medio y últimas capas, estos serían los tres. En B1 la similitud es máxima para las primeras capas, en B4 para las capas del medio, y en IT para las últimas capas. O sea que en estos esquemas no supervisados también se mantiene este tema de la jerarquía y el orden preservado, como sucede en el cerebro, lo cual está muy bueno. Pero por último, y lo importante para este estudio, es que esto también funciona utilizando datos escasos, sacados de estas bases de datos de ICAM, que son de SEICAM, perdón, que son las que vienen de las imágenes que ven los bebés. Y si bien hay una pequeña caída en el desempeño, lo que comentan es que funciona muy bien, y que además, o sea, este esquema es completamente no supervisado, o sea, simplemente utilizando información visual que ven los bebés. Pero los bebés, además de ver cosas, de tanto en tanto reciben una supervisión, dado que, no sé, normalmente hay algún adulto que, no sé, dice, ¡ay, manzana, qué linda manzana, mirá la manzana que tenés! Entonces lo que muestran después es que si a un subconjunto pequeño de los datos sí les ponen etiquetas o supervisión, por ejemplo, a la imagen de manzana la acompañan de la etiqueta manzana, y cada tanto, no a todas, pero a un pequeño conjunto sí le ponen etiquetas, entonces el rendimiento directamente es comparable a usar muchísimas imágenes. Lo cual, bueno, es alentador para también empezar a pensar en estos modelos como modelos para el desarrollo y este tipo de cuestiones, lo cual está muy bueno. Esto súper reciente, 2021 del año pasado, así que estas cosas que les estoy contando por ahí van a ver como, bueno, che, pero ¿cuál es el final de la historia? ¿Para qué lo usaron después? Y demás, y todos tenemos esas preguntas, pero el campo está en pleno desarrollo, o sea, lo que les estoy mostrando es realmente lo último de lo último en muchos sentidos. Como les decía, bueno, unas pocas etiquetas ayudan mucho, no entro acá en detalle, pero esa es la historia que les conté antes. Y entonces, resumiendo lo que les mostré hasta ahora, vimos modelos de visión, arquitectura feedforward, ejemplos de aprendizaje supervisado y no supervisado, y como tendencias generales, ¿qué mostró ya la comunidad y digamos que nos da esperanzas de que este es un enfoque válido y muy útil? Lo primero es que a mejor desempeño en una tarea que tiene un modelo, más similares son las representaciones del modelo a las representaciones corticales. En segundo lugar,
que etapas más profundas de los modelos se corresponden con etapas posteriores, en el sentido del orden de procesamiento de la información, del procesamiento cortical. O sea que hay una buena relación entre etapas del modelo y regiones de procesamiento cortical. Y por lo tanto, y además, perdón, 3, que tanto enfoques supervisados como no supervisados pueden ser efectivos, lo cual abre una gran cantidad de avenidas de investigación para el futuro, para guiar experimentos, para pensar ideas de lo más variadas. Bueno, hoy visión, pero la clase que viene vamos a ver otras cosas que no son visión. Vamos a ver, como preguntaban hoy, bueno, pero ¿qué pasa con la dinámica? Esas cosas vienen en la clase 3. Pero, bueno, no todo es visión, la próxima clase, no todo es feedforward. Pero quería a propósito dejar para el final de la clase una especie de bonus track, y dejé a propósito el tema quizás más picante y más controversial, así si todo sale bien tenemos un lindo debate para cerrar la clase. ¿Control neuronal? Es la pregunta. Y sí, hay gente pensando en estas cosas. Quizás no es tan terrible como suena a priori, pero bueno, vamos a ver qué opinan. En este trabajo, que salió en 2019, hablan de Neural Population Control via Deep Image Synthesis. ¿Cuál es la idea? Y de vuelta está dedicarlo ahí como siempre. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, lo que planteas es ahora una optimización en 2 etapas. A ver si me siguen. En la primera etapa es lo mismo que venimos charlando hasta ahora. Optimizar una red que de alguna manera modele las respuestas de, en este caso, B4 a imágenes naturales. Entonces, bueno, tengo mi modelo entrenado, hice lo mismo que venimos charlando hasta ahora, es un buen modelo de las respuestas en B4. La pregunta es, si yo tengo un buen modelo, ¿no? Y en principio, digamos, no solamente debería, como decíamos, predecir las respuestas que ya conozco, sino además predecir respuestas ante estímulos todavía no conocidos. ¿No será que yo puedo ahora usar este modelo para predecir qué imagen debería yo mostrarle a una persona para lograr ciertas respuestas en su cerebro? Entonces, a este primer proceso de optimización, lo van a seguir de un segundo proceso de optimización. Porque si dijimos que la red neuronal es una función de las entradas y de los parámetros, y yo puedo, usando las entradas como datos, modificar los parámetros para lograr ciertas respuestas, lo que yo también puedo hacer es dejar los parámetros fijos, ¿no? Y ahora usar las mismas librerías para optimizar las entradas, para optimizar las imágenes. O sea, hacer descenso por el gradiente en las imágenes. Puedo partir de ruido blanco, ir cambiando píxeles utilizando estas librerías poco a poco, ir modificando los píxeles de la imagen, hasta lograr que las neuronas en esa región del cerebro disparen como yo quiero. Es decir, controlar las respuestas de neuronas en B4 utilizando imágenes. Una forma de estimulación, si quieren, no invasiva, usando imágenes. Entonces, probaron 2 versiones. La primera versión, que la llaman Maximal Neural Drive, lo que dice es, agarro una neurona dada, llamamos la neurona 1, y quiero maximizar, buscar la imagen que maximiza la respuesta de esa neurona, sin importarme qué es lo que están haciendo las demás, ¿no? Entonces, solamente el objetivo es maximizar las respuestas de una neurona dada, y las otras neuronas pueden hacer lo que se les cante. Y a la otra versión, que la llaman One Hot Population Control, lo que hacen es, quiero que esa neurona dispare un montón, y quiero que todas las otras neuronas disparen muy poquito. O sea, enfocar mi atención en una dada neurona y activarla. Pero en vez de, ¿no? O sea, si lo pensamos con estimulación optogenética, ¿no? Donde uno dice, quiero estimular a esta neurona y la ilumino, ¿no? En este caso, ¿será que es posible hacer esto sin trepanar, sin abrir la cabeza a la persona, sin estimulación lumínica, sino hacerlo completamente desde afuera, utilizando imágenes? Bueno, la respuesta es que sí, es que lo logran.
Lo que ven acá es, primero, la respuesta de neuronas a imágenes naturales, que son las que utilizaron para entrenar el modelo. También probaron con curvas complejas, imágenes como las que están acá. Y lo que ven acá son respuestas de las neuronas ante imágenes nunca vistas y diseñadas para maximizar la tasa de disparo de esas neuronas. Fíjense que están completamente fuera del régimen natural de disparos de estas neuronas, o sea, logran hacer disparar estas neuronas muchísimo, muy por fuera de las tasas de disparo a las que normalmente disparan. No están sobre la línea de identidad, o sea que no es perfecto el objetivo, pero efectivamente encuentran la manera de, desde afuera, de forma completamente no invasiva, hacer disparar a neuronas de forma selectiva, lo cual es bastante llamativo. Interesantemente, las imágenes óptimas para estimular a estas neuronas tienen estas formas bastante raras que son difíciles de interpretar. O sea que hay dos cosas que están saliendo acá de este estudio. Por un lado, se pueden estimular neuronas desde afuera usando imágenes. Y por el otro, podemos ver incluso cuáles son los campos receptivos de esas imágenes, cuáles son los estímulos favoritos, digamos, de esas imágenes, porque tenemos la imagen. Entonces, vemos que, bueno, son campos receptivos reducidos y tienen unos patrones bastante exóticos que, bueno, quedarán para la neurociencia futura para tratar de entender qué rol están jugando estos patrones. En el caso OneHot, funciona bastante bien, como ven no es perfecto. Por ejemplo, ante esta imagen, acá están todas las neuronas y cómo disparan. La flechita indica la neurona que seleccionaron para que sea la que más dispara, y que las otras tiendan a callarse, y efectivamente logran que esta neurona dispare un montón y que las otras se callen bastante. No es perfecto, obviamente, pero se logra bastante bien, y pueden ver qué tipo de patrones emergen. En algunos casos no funciona tan bien, pero la verdad que es sorprendente. A priori no hubiera esperado que esto se podía realizar. Bueno, acá varios de los ejemplos de cuáles son los estímulos preferidos de las neuronas según los distintos métodos que usan. Las de arriba son mucho más nítidas, las de abajo están bastante más borrosas, pero la efectividad que tiene el segundo método es bastante más baja. Algo parecido, pero en ratón. Lo primero era macaque. Bueno, otro artículo que dejo por acá. Entonces quería escuchar sus opiniones. Es un tema bastante controversial, ¿no? O sea, no quiero por ahí condicionarles tanto con mis opiniones, y me gustaría escucharles, pero parece ser algo que tiene por ahí muchos potenciales usos, algunos muy buenos y otros muy malos. Así que ahora voy a dejar de compartir y charlemos, si les parece. ¿Qué opinan? Tengo una consulta, digamos, lo que vemos ahí son puntualmente la combinación de los filtros que se usó para esa red neuronal en una determinada capa. Yo no entiendo, por ejemplo, el proyecto de Microsoft, de OpenAI, te permite visualizar los kernels que usa la convolucional para darte X salida. Sí, pero acá lo que estamos viendo es, ya no son los filtros convolucionales, sino son neuronas de verdad. O sea, en la primera etapa optimizamos el modelo computacional en función de respuestas naturales. Pero en la segunda etapa, lo que hacemos es dejar los parámetros fijos del modelo y buscar estímulos y predecir, digamos, o sea, qué estímulo le tengo que mostrar a una neurona de verdad para que la neurona de verdad dispare un montón, lo que yo quiera, y la neurona que yo quiera. Entonces lo que están viendo en la segunda parte son esas estimulaciones óptimas y las respuestas que produjeron en neuronas reales de un animal que está mirando esas imágenes, ¿no?, in vivo, y además estímulos que producen respuestas completamente fuera ya de los rangos habituales de respuestas. O sea, como que se les puede dar rosca y extrapolar bien lejos. O sea, no solamente logran modificar patrones más o menos dentro de lo que está observado, sino que es como, si ven
el cambio en las relaciones de disparos es como si realmente fueran y le dieran un kick, una estimulación muy puntual a una neurona. Bien, disculpe, pero es bastante complicado de entender. Entonces, si tomamos como punto de partida la segunda parte del proceso, nuestro etiqueta o label sería el kernel aprendido en la primera etapa. No, en Y la como, segunda parte, o sea, los parámetros de la red, los kernels están todos fijos ya. La red bien, neuronal artificial ya no cambia, completamente fija. Mi objetivo es, bueno, si yo ya tengo la forma de predecir a partir de esos kernels, puedo predecir las respuestas de las neuronas. Entonces ahora sí, le pongo una respuesta que yo quiero. Ese es mi objetivo. Minimizar la distancia entre la respuesta de la red a la respuesta que yo quiero. O sea, yo quiero que la neurona 35 dispare un montón. Los parámetros de la red están todos fijos, el objetivo es ese, y lo que yo hago ahora es ir haciendo mutar la imagen, o sea, optimizo la imagen de entrada hasta que en el modelo encuentre la imagen que más se acerca a la respuesta que yo quiero. Agarro esa imagen que mi modelo predice que va a activar un montón a la neurona 57 y voy y se la muestro al animal. Y me fijo y veo que efectivamente en el animal también la imagen que el modelo artificial predecía le hace disparar un montón la neurona 57, que yo no había medido una respuesta así nunca antes, ¿no? Entonces, efectivamente lo que hice fue hacer como un reverse engineering para decir, bueno, quiero estimular esa neurona 57. Tengo un buen modelo de respuestas de neuronas. ¿Puedo usarlo para inferir qué imagen debería usar de manera que sea equivalente de ir y hacer una estimulación eléctrica en la neurona 57? Y se puede. O sea, puedo encontrar un estímulo tal que logre algo muy similar a ir y hacer eso. Pumba. Sin en ningún momento meterle un electrodo de vuelta. O sea, le estoy midiendo, ¿no? Pero digamos, en principio, no es que lo estimulé mediante el electrodo, sino que lo estimulé con una imagen y simplemente registré que efectivamente se cumplía lo que predecía el modelo, completamente fuera de rango. está mucho más claro. Pero igual sigue siendo difícil. Gracias. Obvio. O sea, acá hay como muchas cosas para masticar y para procesar. La idea es que tengan un panorama, que les quede la biblio, vieron que tienen los links de todos los papers, así que después pueden sentarse con tranquilidad a leerlos, pensarlo más. Bueno, es eso, es un panorama. Después hay un montón para ir en detalle. José, veo que tiene la mano levantada. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal? Me quedé con una duda. Este último trabajo que contabas, los modelos son entrenados sobre cada individuo en específico, ¿no? Como que de alguna manera siento que para vos poder saber qué estímulo darle para excitar tal neurona, necesariamente tenés que haber entrenado tu modelo sobre ese animal. Entonces, yo llevándolo a un futuro como más pensando en esta, como los miedos que genera, eh, Ujú. si hay mucha variabilidad en tu población, como que tienen que conocer cómo funciona tu cerebro o entrenarlo sobre eso, o ya sea en un animal o en un humano, en lo que sea, ¿no? Pero para Ujú. a En parte vos particularmente, ¿qué es lo que te estimula? claro, o sea, en parte sí, a este nivel, si uno quisiera hacerlo a nivel de neuronas individuales, en parte sí. O sea, gran parte del proceso de entrenamiento es no supervisado, ¿no? O sea que lo que me queda aprender es ese último mapeo lineal nada más, que a lo mejor con algunas observaciones se puede hacer. Entonces, digamos, los principios de optimalidad ya nos avanzan un montón, pero imaginemos que, digamos, a ver, voy a dar un argumento así como de qué es lo que puedo ver como bastante peligroso en este caso. Acá agarraron una neurona de B4. Bien. Pero nosotros vimos que algo parecido se podía hacer con regiones en fMRI, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si, y eso sí ya está bastante más preservado entre sujetos. Entonces, ¿qué pasa si alguien de repente empieza a estudiar como cómo generar imágenes que afecten, no sé, tus mecanismos de inhibición, que te hagan más propenso a comprar algo, no sé, lo típico que le puede interesar a gente de marketing, de a ver qué tengo que usar, qué tengo que ponerle a una imagen para que alguien se compre la hamburguesa que vendo o lo que sea. Y ahí por ahí a nivel de regiones es algo más factible y alguien podría querer irse por ese lado, que lo veo como ahí sí súper negativo. Eh, pero por el otro lado, esta idea de
de poder usar los modelos como bancos de prueba in silico, y no solamente explicar o dar alguna explicación a cosas que ya conozco, sino predecir cosas, tiene la ventaja de reducir brutalmente a lo mejor la cantidad de experimentos que yo necesito hacer en animales, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos experimentos en ratón o en macaque, que por ejemplo en macaque, aparte llevan una vida para entrenar esos animales. Entonces, este tipo de procedimientos permitiría, por ejemplo, bueno, guiar el desarrollo de experimentos, reducir lo más posible la cantidad de experimentos y bueno, optimizar ese recurso, no tener que usar tantos animales o evitar horas desperdiciadas de experimentos que a lo mejor no son los ideales. Así que tiene ese costado como positivo. También lo podríamos pensar en casos de rehabilitación, por ejemplo. Tener un mecanismo de estimulación externo a partir de imágenes en a lo mejor sectores del cerebro, capaz que estaría bueno en esquemas de rehabilitación. O sea, bueno, Sí, como toda sí, tecnología, sí. creo que se puede usar para cosas muy terribles o se puede usar para cosas muy buenas. Pero bueno, hay ahí un warning, una alarma, ¿no? De para dónde pueden estar yendo estas cosas. Y va a depender en parte, no sé, de la gente que está tomando este curso y de otra gente que esté trabajando en esas cosas, ¿no? O sea, la comunidad también tiene que definir qué es aceptable, qué no es aceptable, qué experimentos deberíamos hacer y por qué y cuáles no. Hay un mensaje en Sí. el chat, esto relacionado a lo que decías, las Ok, a ver. hamburguesas. Yo creo que... a ver, dice Felipe Aguirre, yo creo que en parte es algo que hacemos hace años, aunque con menor precisión. Por ejemplo, McDonald's sabe que imágenes mostrarte para maximizar la activación de las neuronas de hambre. Sí, claro, es verdad. No es un área nueva, la diferencia es esta precisión quirúrgica que tienen estas herramientas, digamos, pero sí, obviamente que estas cosas se estudian hace tiempo. eh, Esto tiene esa vuelta, ¿no? Y pensemos que, por ejemplo, cada vez estamos brindando más y más de nuestros datos a través de dispositivos que aprenden de nosotros y de nuestros hábitos de consumo, de nuestros patrones y de qué vimos. Y entonces también, ¿no? O sea, podríamos ser parte de un loop de aprendizaje violentamente rápido sin darnos cuenta, ¿no? O sea, McDonald's, por ejemplo, mostrándote distintas publicidades con imágenes que no entiendes muy bien por qué te están mostrando, viendo después tus patrones de consumo, todo con tu celular a nivel individual, ¿no? Nada, es potencialmente muy polémico. ¿Se sabe si se extiende por fuera de vías visuales solamente con imágenes? Como les digo, o sea, primero, en la clase que viene vamos a ver áreas no visuales, no de este tipo de Neural Population Control, pero, pero los estudios que les mostré son hiper recientes, así que, no sé, les cuento dentro de un par de años, pero casi todo lo que les estoy mostrando ahora viene tipo 2020, 2021, 2019 como mucho. Así que, bueno, en un par de años les cuento más. Pero bueno, vamos a ver, o sea, no en eso en particular, pero en otras cosas, vamos a ver ejemplos de audición, de memoria. El tema de aprendizaje por refuerzos obviamente se usa para el estudio de tomas de decisiones, así que, bueno, hay un montón. Carla, adelante. Hola, yo sin saber nada del tema, ¿no? Pero esto no tendrá que ver o no será lo mismo de un estudio que salió hace un par de años y lo habían comentado en una SAN, me parece, de la neurona de Jennifer Aniston. No sé si has escuchado hablar. Sí, ese es el trabajo de Rodrigo Quián Quiroga. Mm, No diría que es tan similar, o sea, a ver, en ese estudio lo que hicieron fue como una prueba a mano, básicamente, de sí. grabar y grabar y grabar y ver a qué responde una neurona. Bueno, comento para la gente que por ahí no... Sí, yo estaba presente cuando Rodrigo dio esa charla en la SAN, pero allá hace como 10 años, una cosa así, ¿no? Sí, Sí. más o menos. Y 2014, 15. claro, y lo que encontraron era que, bueno, había neuronas que respondían al concepto de algo. Por ejemplo, al concepto de Jennifer Aniston, y
y esa neurona respondía si si la persona veía una cara de Jennifer Aniston, o escuchaba la voz, o le mostraban algo de Friends, creo, en la que estaba, o una foto con Brad Pitt, o qué sé yo, no sé, era como que a un montón de cosas que tenían que ver con Jennifer Aniston, respondía a la neurona y a otras cosas no. Y lo mismo encontrar, no sé, una neurona de Star Wars, por ejemplo, y entonces respondía a ver las letras así avanzando por el espacio, a la musiquita de Star Wars, al casquito de Darth Vader y demás, y bueno. Pero eso era básicamente un poco buscar y ver qué se encuentra. Grabar de muchas neuronas, mostrar un montón de estímulos y prueba y error y encontrar, ¿no? En este caso es una búsqueda guiada y es una búsqueda donde, digamos, no me limito a lo que encontré por default. En ese caso, por ejemplo, si yo hubiera querido generar a propósito, no sé, una nueva neurona del Rey León, por ejemplo, decir algo, no sé, no lo iba a poder hacer, o la encontraba o no la encontraba. Ahora tenemos la posibilidad de tratar de encontrar ese tipo de cosas. Pero sí, hay una relación con eso, está buena el comentario, me acuerdo de esa Yo charla que pensé que estaba muy buena. yo pensé que habían modelado algo, pero bueno, no, es decir, era muy O sea, casero o puede muy ser que, manual. no, puede ser que hayan modelado algo, pero no recuerdo que usaran nada de optimización así tipo inteligencia artificial Mm. para ese tipo de cosas. Al menos no lo recuerdo, puede ser, y si alguien tiene el paper me lo acerca. Pero es como 10, 15 años antes de estos trabajos, así que eran otras técnicas, eran otros tiempos, era otra historia. Lo otro que quería decir, ya que estamos, es si pueden revisar el link de ese del Slack o del grupo de Google, porque yo no he podido entrar todavía. Hace un ratito, no, al principio mandaron de nuevo, ¿no? Él dice, acaba el link actualizado para entrar al Slack. Fíjate un mensaje en el chat. Como yo llegué después, no está. Ahí está. Ah, bueno, lo volvemos a copiar. Bien, otro fue. Yo tengo algunas consultas, pero previas de los temas anteriores. Adelante, sí, sí. Ahí cuando hablaste de los BAEs, Sí. el mismo concepto, hay artículos relacionados con el principios de atención del Transformer, porque No, o sea, no mencioné nada de Transformers, que es como otra tecnología, digamos, y sumamente nueva. bien, bien, es el concepto, digamos, de atención, digamos, el BAE lo que hace es, como dijiste vos, es comprimir la información en un vector Ujú, latente. Los BAEs optimizaron eso en un notebook, en un coso, y la matriz de atención es la relación entre las entradas. Ustedes son mucho lío. Hay una relación ahí también de compresión de información en qué prestan atención el modelo. ujú. Entonces, bueno, pero si había algún estudio ahí, yo después lo voy a buscar, porque me Es llama mucho la atención. posible, es posible. Los Transformers son bastante más recientes y seguramente imagino que va a haber gente tratando de comparar representaciones en Transformers con representaciones en el cerebro. O sea, quizás lo que sí mencionar es que, o sea, son estructuras que los Transformers tienen una estructura ya no tan inspirada en la arquitectura de procesamiento del cerebro. Entonces no sé cuán lejos van a ir las similitudes. Es difícil saber de antemano, pero dado que es un tema, es un hot topic en Machine Learning, es probable que haya gente que esté tratando de ir por ese lado en Seguro, creo neuro, que seguro. y seguramente también ahora con los modelos de difusión, si estuvieron viendo lo que es DALI y demás, Sí, bueno, diría que los transformers ya quedaron viejos, ahora es modelos de difusión y esto es como el DALI que genera, que uno le pasa un texto, ¿vieron? Y genera imágenes de lo que uno quiera. Stable Diffusion. Claro, de Stable Diffusion, y así que pronto va a haber alguien haciendo Algo Neuro con Stable eso. Diffusion o algo así, seguramente. Pero bueno, esto Otro avanza muy concepto, rápido.
Una consulta si yo me equivoco conceptualmente. Yo tenía el concepto que las DCNN eran redes convolucionales profundas y es solamente eso, pero las nombraste como no supervisadas. ¿Son en esencia no supervisadas? No, o sea, el hecho de que sea supervisado o no, no tiene que ver con la arquitectura, sino con cómo uno las entrena. Uno Ah, puede bien, agarrar la entonces misma esto entendí mal. arquitectura y entrenarla para, o sea, supervisado es usar información de la imagen de entrada o del estímulo de entrada que viene por otro lado. Alguien me dijo que esto es un perro, eso sería supervisado. Y no supervisado es cuando, por ejemplo, hago esos embedding contrastivos, en donde lo que yo no sé si es un perro o un gato, pero lo que digo es cosas similares, mandarlas a lugares similares y cosas disímiles, mandarlas a lugares distantes. Eso sería no Ahí está. supervisado. La arquitectura puede ser exactamente la misma. En los dos casos puede ser una red convolucional profunda. Depende si hay etiqueta o no hay etiqueta. Exactamente. Eso, Y, eso divide entre supervisado y no supervisado. yo te pregunto de la última, y también bueno, es lo que estabas hablando antes de los Transformers, o sea, si habían estudios relacionados a lo que estás comentando, pero con Vision Transformers. Claro, no, como te Eh, digo, es posible, pero Claro, no entra en mi radar. Y en particular yo no, o sea, eh, dado que digamos, la arquitectura es muy diferente sí, cambia digamos, a mucho. cómo se organiza fisiológicamente el cerebro, no es un área que a mí en particular me atraiga demasiado, porque de hecho, como van a ver en la clase que viene, yo voy a tratar de ir a modelos todavía más cercanos a la biología y no menos. Así que es No, posible que haya gente perfecto. haciendo eso y quizás a nivel comportamental nos dé ideas recopadas. Eh, Tengo mis dudas de cuánto nos van a poder decir a nivel de representaciones neuronales. Eso es lo que digo. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, yo quería hacer una pregunta más. Ujú. Tal vez es lo mismo que preguntó Carla, justo me perdí parte de su pregunta. Eh, pero ¿hasta qué nivel de precisión teóricamente se va a poder llegar en términos de activación de ciertas neuronas? Es decir, ¿se puede activar la neurona de que te guste el helado de chocolate, por ejemplo, teóricamente? Bueno, ahí debo decir, yo discrepo con la neurona de que te gusta el helado de chocolate. Más allá digamos, el trabajo de Rodrigo, que muestra que hay una neurona que dispara mucho cuando aparece algo de Jennifer Aniston, mi visión es que no hay una neurona que dispara mucho y que las neuronas en sí no hacen nada, sino que son las redes las que hacen algo. Eh, entonces, para mí, ya, o sea, pensar en la neurona que hace que te guste el helado de chocolate es un sinsentido, pero bueno, a lo mejor haya alguien que discrepe en eso. En todo caso, creo que lo que sucede, o sea, porque aparte, si ese fuera el caso, se te muere la neurona esa y te quedaste te dejaron de gustar los helados de chocolate, ¿no? Y las neuronas se nos mueren. Así que es muy poco probable. Más bien creo que lo que sucede es que sabemos, tenemos representaciones ralas o sparse, entonces eso hace que si grabamos de un subconjunto reducido de neuronas ante una serie de estímulos, seguramente muy poquitas de esas, o a lo mejor una sola, dispare ante, qué sé yo, una grabación de Jennifer Aniston o el helado de chocolate. Pero si miráramos un número muy grande de neuronas, seguramente lo que diríamos es que hay todo un circuito que se está activando en el caso de Jennifer Aniston y no una neurona en particular. Eso tendría mucho sentido, mucho más sentido, porque sería una representación robusta ante que se te muera una neurona, ante no sé, la falla sináptica, que sabes que las sinapsis no son muy reliable, muy confiables. Entonces, nosotros tenemos una percepción estable, a pesar de que si vos miras una sola neurona, la respuesta va a ser hipervariable. Con lo cual, las representaciones para mí sí o sí son poblacionales. No hay no existe la neurona del chocolate. Sí puedes encontrar una neurona que muchas veces dispare cuando ves chocolate, pero no es porque es esa neurona la que hace eso. Pero entonces tendría que ver con qué tan localizacionado está el proceso, y cuanto más localizacionado está,
más potencialmente podríamos activarlo con un estímulo. O sea, que, digamos, eventualmente uno podría, si uno tuviera registros de un gran número de neuronas, podría llegar a hacer, buscar estímulos que activen a la población completa de cierta manera. Podrías activar áreas a nivel más global, mirando, no sé, fMRI o quizás estudios de EEG, un poco, no sé, con menos precisión espacial, obviamente, pero sí, o sea, con herramientas no invasivas, quizás a nivel de áreas, y en algún momento con electrodos implantados, y si tuvieras muchos registros, localmente afectar a la población que estás grabando con tus electrodos, y potencialmente a muchas neuronas a la vez. Eso quizás sería factible. Igualmente hasta ahora las experiencias tipo Neuralink con muchos electrodos implantados a largo plazo vienen teniendo problemas. Perfecto, gracias. Bien, ¿alguna más? 3, 2, 1. Bueno, si no hay más preguntas, nos encontraríamos el viernes a las 2, a la misma hora.